Muy bien, Huey. Es momento de destruir a Homelander. Oh, pero Butcher, ¿cómo lo vamos a hacer si el tipo es muy fuerte, malo y tiene esos rayos láser? Fácil, Huey, porque nosotros tenemos el botón para ser miembros del canal. Oh, Butcher, qué épico. Largos días y plácidas noches, el día de hoy quisiera compartirles mi opinión sobre el cómic de Garth Ennis que inspiró la famosa serie de Amazon Prime Video, The Boys. Sin más dilación, continuemos. Como sabrán, desde su primera temporada The Boys ha sido todo un éxito entre el público, en parte por ser un baldazo fresco en medio del apogeo de las películas de superhéroes del MCU, que te ofrecían tramas de superhéroes muy convencionales con un humor algo tontorrón, y hasta bastante quemadísimo. Por ahí Warner también estaría armando su respuesta con cierto enfoque un tanto distinto al estilo, pero esencialmente apelaba al mismo público. Sería The Boys una propuesta lo suficientemente diferente que destacaría gracias a sus mordaces críticas a las poderosas y corruptas corporaciones norteamericanas, que extienden sus influencias no solo dentro de la política, sino también en diversos ámbitos de la vida cotidiana como la religión, medios de comunicación, entretenimiento y un extendísimo etcétera. Tanto así que llegan a arraizarse dentro del colectivo cultural de las personas hasta ser una relación prácticamente memítica y que existe en una enfermiza dependencia y de status quo. Esto en combinación de personajes carismáticos, acción y algo de sátira y como no escenas realmente brutales que hicieron que la serie se gane un muy merecido puesto en el corazón del público. Ahora, ¿por qué es recién que se escucha de The Boys? Si la historia y personajes eran tan buenos, ¿cómo es que no se sabía de ellos? Dentro del medio del cómic norteamericano son Marvel y DC los que tienen la batuta, así que difícilmente otras editoriales podrán realmente destacar mucho, pero el boca a boca dentro del fandom de comiqueros no debe ser subestimado. Tenemos casos conocidos como los cómics de las editoriales de Dark Horse e Image, siendo muy representativos Hellboy y Spawn respectivamente. En el caso de The Boys es que la verdad no es un cómic ni tan bueno, así que se quedó muy dentro de un pequeño nicho de conocidos del medio. Pero no estamos hablando de una obra simplemente mala porque sí, simplemente porque el autor es un incompetente. Estamos hablando de alguien que ha hecho obras como The Preacher, uno de los más grandes cómics del medio. Así The Boys esté completamente llena de múltiples problemas, la verdad sí que da de qué hablar. Al inicio The Boys era publicado en DC, así es, la gran Detective Comics, pero ciertas diferencias creativas con Garth Ennis que se pueden resumir en que DC no le gustaba cómo retrataban a su versión de Superman, o sea, más que como un villano malvado al uso, Homelander de los cómics es un tremendo degenerado. No lo es más porque ya existe Capitanazo. Cualquiera se imaginaría que después de lanzarlo a la calle, Garth Ennis se daría por vencido y se pondría a hacer otra cosa, pero Ennis era alguien bastante testarudo y tenía una opinión que quería que fuese escuchada, una opinión que sería transmitida y perduraría a través de sus personajes e historia. Esto era más que tratar de hacer dinero apelando al público y siquiera tratar de hacer un cómic memorable, sino que quería dar a entender su visión. The Boys es una obra de autor. Fue publicada como un cómic convencional, pero estaba dirigido especialmente a un nicho de gente que podría entenderlo, los frikis de los cómics, los cuales hasta los retratan en la misma obra, mofándose de estos mismos. El cómic está tan cargado de referencias a personajes, super equipos y a la misma industria del cómic estadounidense que difícilmente un neófito del medio podría entender varias de las referencias que se están planteando. En ningún momento Ennis trata de hacer una historia que pudiese ser accesible a alguien que no sepa de cómics de superhéroes. Al haber hecho un cómic tan denso y que existe en un contexto metanarrativo sobre diferentes temáticas de supers, hizo que pase a ser más conocido dentro de círculos de cómics underground, que estaban especialmente fascinados por el gran morbo explícito que era mostrado, pero también muchos seguían ignorando el propósito de la obra. ¿Era acaso tan necesario que The Boys termine siendo como lo es? Es una historia que, a pesar de comprender cuál es su objetivo final, que es básicamente que Butcher mate a Homelander, parece rellenar mucho en medio de todo ello, metiendo mucho preámbulo y atosigando de más y más referencias de superhéroes, solo para ridiculizarlos. De forma paralela, hasta casi tangente, también hacía una crítica a la industria del cómic, de cómo estas grandes megacorporaciones estaban dispuestas a corromper el concepto de los superhéroes, hasta el tuétano, con tal de mejorar sus ganancias. Así ello bastardice la idea básica que compone los valores de los superhéroes, hasta tener una versión desfigurada, oscura y hasta repugnante de los mismos. Este comentario, la verdad, no está tan fuera de lugar. Los héroes estaban haciendo más y más
oscuros adrede, por el mero hecho de aparentar tener un tono un tanto más maduro y serio, aunque no desarrollen bien estos temas. Un muy buen ejemplo de ello es el giro en Identity Crisis, donde se usó como plot device el asesinato y ultraje de la esposa del superhéroe, el hombre estirable. También de este tipo de tendencias nació el tropo de la chica en el refrigerador, cuando la novia de Kyle Rayner fue cortada en pedazos y puesta en su propio refrigerador, cosa que pasó a ser algo bastante anecdótico, que se usó en su momento simplemente por shock value. Esta sátira que planteaba Ennis no era de un viejo loco gritando a las nubes, sino una realidad desagradable y en general paupérrima de cómo se estaba tratando de enfocar a los cómics. Básicamente The Voice retrata cómo la negativa influencia corporativa de las industrias norteamericanas de los cómics de superhéroes, que encuentra su origen en las mismas tácticas depredadoras que han usado los parásitos de cuello blanco prácticamente desde que se dio la primera revolución industrial, donde tratan de ofrecer productos diversos pero de baja calidad, estimulando el consumo de estos, incluso si ello conlleva hacer cosas poco éticas, como es la sobreexplotación de personajes, conceptos y corrupción. Desafortunadamente esta idea puede llegar a ser perdida dentro del inmenso cúmulo de ideas que Garth Ennis trata de mostrar en medio de tanto contenido violento y explícito. Esto ciertamente llega a ser un detrimento para la narrativa, y hasta se le quita bastante espacio para crecer a los personajes. Prácticamente los más desarrollados son solo Huey, Mother Milk y un tanto Butcher y Homelander. Esto sucede debido a que el autor busca más mostrar su opinión hablando a través de los personajes, casi directamente con el lector. Es bastante reiterativo en ocasiones, sobre todo cuando se trata de los diálogos, tratando de poner su palabra en la boca de los personajes. Además es muy notoria su tendencia de llevar las cosas al extremo, tratando de hacer ver que los personajes son una exageración y es una sátira absurda sobre los superhéroes. Esto se debe a que de por sí los superhéroes ya es un medio que tiende mucho a la exageración, y Ennis toma esto y lo reitera de un modo un tanto más mórbido para poder dar a sobreentender que son personajes rotos, imperfectos y corrompidos. Ello puede parecer algo innecesario, pero considerando la fácil tendencia que tienen las personas a admirar al primer gatillo alegre que no sigue las reglas con el cual se topen, creo que hasta cierto punto es necesario. Después de todo tenemos ejemplo personajes tales como Rorschach de Watchmen, que fue un personaje cargado por su autor de muchos aspectos negativos, siendo una sátira andante de los antihéroes y diversas actitudes brutales y negativas, y hasta era un tanto paranoico. O también fans de Berserk, tratando de interpretar a su manera, con mucha gimnasia mental, a Maquiavelo para justificar cualquier cosa que haya hecho Griffin, aunque todo lo hacía al igual que Tony Montana en Scarface, porque es alguien hambriento de poder y con un ego por las nubes. Y mi ejemplo favorito, policías estadounidenses romantizando la figura de Punisher, como si se tratase de un símbolo de justicia, cuando el mismo personaje reafirma que es solo un asesino sin un propósito real en la vida, salvo seguir masacrando criminales. Es notorio que al público no le va a importar qué tan moralmente cuestionable sea un personaje, siempre tratarán de justificar con todo el poder de la gimnasia mental del mundo, porque una parte de ellos empatiza o se identifica con ellos mismos, así sean unos monstruos, posiblemente porque ven reflejado una parte de ellos en estos personajes. Aún así creo que Ennis se pasó aún así 3 pueblos y simplemente pudo poner un tono más tontorrón a la historia sin tener que ser tan recurrente en el morbo. El cómic de The Voice definitivamente es una historia cuya idea central es interesante, mostrar la corrupción corporativa y cómo este tipo de moralidad frívola puede corromper hasta los baluartes mismos de los símbolos de valor y patriotismo estadounidense, y cómo esto crea una vorágine de fanatismo que los lleva a un empoderamiento brutal en varios ámbitos, pero no sin crearse enemigos en el camino, al haber pisoteado tantas vidas, provocando el nacimiento de monstruos iguales o hasta peores que ellos mismos, que buscarán su destrucción, haciendo que al final todo este sistema fallido caiga por su propio peso. Pero esto se ve ampliamente eclipsado por muchas veces la intromisión de la voz del autor en diversos momentos. Realmente el cómic era para ser un poco más corto, pero Ennis rellenó mucho con tanta parodia y referencia sin siquiera dar espacio para más desarrollo de los personajes. Ahora, ¿es realmente tan malo el cómic de The Voice? La verdad es que sí. Es bastante terrible y poco recomendable por lo general, aunque es una obra hecha fielmente a como quiso el autor, sin importarle las consecuencias. Como una obra que trata un comentario metanarrativo, cumple su propósito, pero la verdad creo que se desvirtúa mucho su mensaje por la constante reiteración
y el querer abarcar tanto y no centrarse más en su propia historia. Realmente tiene buenos momentos, pero eso no hace redimible la obra. Es únicamente recomendable a alguien muy metido de cabeza en este tipo de temas. Es por ello que por tanto tiempo fue simplemente algo de nicho, como por ejemplo Brad Pack, obra bastante oscura y satírica sobre el mundo de los superhéroes desde la perspectiva de los asistentes, que es previa a The Voice, y como entenderán también es muy desconocida. Tal vez hable de eso algún día. En la serie se suavizó varios aspectos de la historia, y ha sido más centrada en muchos aspectos, y ha logrado incluir elementos reconocibles para que el público actual, junto a un conjunto de personajes carismáticos y más desarrollados en su mayoría, puedan tener una mejor inmersión en esta historia. El cómic es lo que quiso que sea el autor y cumple su propósito, pero falla como un producto que pueda ser más accesible a las masas. Ciertamente es lamentable tanto potencial desperdiciado en pos de que esto quede acorde al capricho de Ennis, pero aún así, en lo personal admiro cómo el autor a pesar de todo hizo lo necesario para que transmitiese su visión personal de la industria, por más retorcida que esto resultase ser. Un acto algo osado, que no muchos se jactan de poder haber realizado, salvo casos como la leyenda del cómic autopublicado con su cómic Severus, de Dave Sim, una de las piezas literarias más desgarradoras, sinceras y cargadas con toda la narrativa de las creencias sociales, religiosas y corrientes políticas del autor, así como de sobra un remarcadísimo machismo de lo más estereotípico, pero no crean que es abordado desde un aspecto crítico, sino que es realmente como él piensa. Lo que quiero decir es que este tipo de obras tan personales dentro de un mercado tan competitivo haya logrado ser publicada hasta un número final, solo por la testarudez de sus autores, se me hace fascinante, porque fácilmente pudieron simplemente abogar por dejarlo de lado y tratar de hacer otra cosa. Básicamente se me hace un objeto de análisis bastante curioso. No creo que The Voice sea el mejor cómic que trate de alzar un comentario sobre los superhéroes, o que siquiera sea bueno realmente, pero tiene muchos aspectos específicos que me gustan a decir verdad. Existen varios aspectos de The Voice que iré analizando tanto desde lo que hizo la serie como el cómic en otros videos. Espero que les haya gustado el video, recuerden darle a like y suscribirse para más contenido así. Recuerden que también ya está activado el botón de miembros del canal para acceder a diferentes beneficios. Gracias por ver y hasta un próximo video. Cuídense.